Listo, a ver. Como seguía diciendo, ¿no? Son los principales, pero no son los únicos. Están los anabapistas, los husitas, están pues en realidad varias doctrinas, dogmas, corrientes religiosas que van a aparecer dentro de este contexto, pero lo que vamos a centrarnos principalmente son en tres, ¿no? En lo máximo lo posible. Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en lo que es Suiza y Enrique VIII, en este caso pues con su hija Isabel primera, pues no, con la iglesia anglicana en Inglaterra, pues no, van a ser los principales reformistas que van a traer consigo una nueva concepción de lo que vendría a ser la religión. Estamos hablando también, hay que señalarlo, no es que ellos vayan a crear su propia religión, sino una variante, se podría decir. Es decir, ellos no están en contra de la creencia de Dios. Ellos, es cierto, creen en Dios, todos ellos, pero de acuerdo a su concepción de cómo Dios actúa, en cierta forma, ¿no? No quieren obedecer a la iglesia. Esa es la principal característica, pues no se desvinculan de la iglesia católica, del papado, y van a crear su propia variante, lógicamente creyendo en los dogmas religiosos que ya preconcebían anteriormente, pues sobre Dios, Jesús, la Virgen María, todas estas cuestiones, pero van a hacer algunos pequeños cambios que ellos creen convenientes, que es la verdadera salvación, pues, ¿no? Así que cada uno de estos personajes van a traer su propia concepción. El primero de todos, vamos de los que voy a hablar, es justamente pues nuestro amigo Martín Lutero. Martín Lutero va a hacer su reforma en lo que es Alemania, profe, pero en ese momento Alemania todavía no existía. Sí, es cierto, Alemania recién va a existir como tal, como imperio, en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué siempre dicen Alemania? Porque, bueno, se va a desarrollar en el viejo, antiguo y añejo, pues, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Está bien? Aquí es donde Lutero va a publicar sus 95 tesis, ¿no? Las 95 tesis de Wittenberg. Este documento, pues, ¿no? Es una recopilación de cuestiones en la cual, pues, Lutero va a tratar de criticar a la iglesia, pues, ¿no? En ese momento, el Papa lo va a ver como un borracho, no le va a hacer caso, pues, ¿no? Y poco a poco, Lutero sabe, inteligentemente, pues, ¿no? Va a ir tratando de hacerse con algunas conexiones dentro del CIR, ¿no? Para cuando Carlos V, ni bien pues se corona emperador del CIR, ¿no es cierto? Le dicen, oye, mira, tienes a un Martín Lutero que está tratando en cierta forma, pues, molestar la paz católica. Carlos V, obligado, lógicamente, pues no, presionado por el Papa y por haber sido recién coronado emperador, va pues a convocar lo que es la dieta de Worms. En la dieta de Worms, lógicamente, Carlos V con su, este, con su personalidad conciliadora, va a tratar de obligar a Lutero pues a retractarse de estas cuestiones, pero lastimosamente Lutero pues sigue en negativa frente este problema con la iglesia, pues, ¿no? Carlos V en este momento pues no tiene otra forma más que declararlo ilegal, ¿no? Pero pues lógicamente, ahorita voy a explicar por qué es que este emperador pues no hace mucho para realizar algo en contra del Martín Lutero. Luego en 1529 pues no se va a dar la dieta de Spira. Entre la dieta de Worms y la dieta de Spira hay un periodo en el cual pues Lutero vaya conectándose con algunos príncipes del CIR, ¿no es cierto? Y va a ir, pues, ¿cómo podría decir? Convenciéndolos, pues, ¿no? Va a ir dándoles algunos beneficios si se pasan al luteranismo, pues, ¿no? Y justamente, pues, Martín Lutero tampoco era cualquier cosa, era también profesor, entonces prácticamente, pues, va a tener un suficiente poder moral como para poder ir convirtiendo y haciendo pues a personajes importantes al luteranismo.
Ya cuando se llega a la dieta de Spira, se le excomulga a Lutero. Lógicamente, pues, se le da lo que son, pues, algunas persecuciones, o se les trata de perseguir. Los príncipes luteranos, lógicamente, pues, amargos, porque el luteranismo no está aparte de esto, van a protestar frente a esto, y justamente se va a dar, pues, este término muy importante, que son, pues, protestantes, ¿no? Lo que daría el nombre a las reformas protestantes. Luego se da la dieta de Augsburgo, en la cual, pues, se va a dar la confesión, en donde, pues, Lutero ya no quiere dar vuelta atrás. Ya no daba vuelta atrás, en realidad. Ya siguió bastante firme frente a la postura de seguir con el luteranismo. Y bueno, pues se da todo un conjunto de problemas que van a estallar dentro de la iglesia, conjunto a uno de los problemas más grandes, que son, pues, las guerras religiosas entre la Liga de Nuremberg y la Liga de Esmalcalda, pues, ¿no? Al final, pues, no, Carlitos V va a ganar, ¿no es cierto? En la batalla de Mühlberg va a ganar, pero el luteranismo te había infiltrado tanto en el imperio romano germánico, eh, que había traído consigo, pues, que una gran cantidad de población se pasara a esta doctrina, cosa que, pues, para un estado como el CIRG no era dable. Y lo que va a hacer, pues, Carlitos V es simplemente firmar una tregua, una paz, en la cual se les va a dar una tolerancia religiosa a estos príncipes que estaban en estos lugares, en este imperio, y con ello, pues, se va a finalizar lo que son las guerras de religión para Alemania. A todo esto, pues, no, justamente lo que he hablado, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Y por qué no se acabó con Lutero, se llegó a asesinar con Lutero como se hizo anteriormente en diferentes estados, en diferentes países? Porque sí, se los mataba simplemente a las personas que no creían en eso, a las personas que, disculpa, no, no creían en el poder de la iglesia, ¿no? ¿Por qué crees? A ver, pregunta. ¿Alguien? Habla, nada. La protección de los príncipes. ¿Y por qué los príncipes eran tan poderosos frente al emperador? Pues, sí, una de la protección de los príncipes. Que tan poderosos eran que podían poder ir en contra del emperador. Está correcta tu respuesta, pero ¿eran tan poderosos? Aquí hay que entender algo. ¿Está bien? Está bien, está correcto lo que dicen. Es claro, pues no tenía el poder absoluto, sí. Tú que eres, pues, semestral, sabrás, pues, ¿no es cierto? De repente has llevado un cursito, de repente no. De repente quieres solamente hacerlo más rápido. Pero la cuestión es esto. El Sacro Imperio Romano Germánico es un imperio, pero un imperio donde el emperador no es, por así decirlo, pues, obtiene todos los poderes, correctamente, para decirlo de esa forma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico es un Frankenstein en donde combinas democracia, en donde combinas república, aristocracia. O sea, el CIRG es una transformación de todo. ¿Está bien? Donde el emperador, pues, no tiene un poder absoluto, no tiene un poder completo. Se rige bajo las normas de los príncipes. Hay 7 príncipes electores que eligen al emperador. Esa es otra característica. El CIRG no es hereditario, sino es electivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Que los príncipes sí tenían poder. Pero, profe, ¿por qué no se lo mató a Lutero, como habían hecho con John Wycliffe, Jan Hus, entre otros? Porque Lutero tuvo la suerte de realizarlo en Alemania, y porque no se le dio la importancia de vida. Porque, mira, se dio en 1517,
estas 95 tesis. Y en 1521 recién se está dando pues la dieta de Worms, en la cual pues el luteranismo ya empieza a crecer, ¿no? Entre la dieta de Worms y la dieta de Spira ya se forma lo que es la doctrina luteranista, pero lógicamente se le dio tiempo a reaccionar, a realizar acciones. Entonces, ese tiempo que no se le había dado a John Wycliffe ni a John Huss va a significar importante en un estado que no estaba dirigido solamente por el emperador, sino estaba dirigido también por los príncipes, que eran autónomos en sus territorios. Entonces, cuando justamente Lutero se hace aliado de estos personajes, pues Carlos V lo excomulga, lo persigue, pero nadie le hace caso. Y Carlos V, pues no, en la dieta de Spira, lo empieza a perseguir, lo declara ilegal a Lutero. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lógicamente, pues tiene la potestad de matarlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque justamente, pues, los príncipes lo estaba ayudando a Lutero. Entonces, Carlos V no podía ir en contra de ellos. Y esto va a traer como consecuencia pues de que el luteranismo se enraíce dentro del circo, justamente pues se expanda, se vaya expandiendo y se vaya pues eh, entrando dentro de toda la configuración pues de este imperio, pues, ¿no? Por eso Carlos V no puede hacer nada. Carlos V no puede realizar mucho en contra de Lutero porque no tiene el poder. Y pues porque recién había sido en 1521, pues recién había sido nombrado emperador también, así que no podía hacer mucho. La doctrina luteranista, o la doctrina luterana, tiene pues algunos dogmas, algunas creencias que son un poco variantes con respecto a lo que la iglesia en ese momento decía, ¿no? Una de las cuestiones más importantes es la salvación solamente con la fe, la sola fe, ¿no? En la cual, pues, no iba en contra de algo que había producido la reforma, ¿no? Si nosotros vemos, ¿y qué produjo que Martín Lutero realizara las 95 tesis? ¿Tú qué responderías? ¿Qué hizo que Martín Lutero realizara las 95 tesis de Wittenberg? ¿Qué dirías? ¿Mm? No sabes, o sí sabes, a ver, ¿cuál fue la causa que promovió el cobro de indulgencias? Muy bien, excelente, el cobro de indulgencias. Ahora, las indulgencias eran el perdón, eran la salvación, ¿no es cierto? Solo era, en este caso, pues, pagado, comprado, ¿no es cierto? Entonces, lo que Lutero va a hacer, lógicamente, pues, de una sola, para ganar adeptos, como se dice, pues, ¿no? Era, pues, la fe solamente como medio de salvación. En vez de pagar tu indulgencia, vente aquí, en mi doctrina, solamente con tu fe, con tus ganas, pues, de creer en Dios, vas a poder salvarte. ¿Está bien? Eso es lo que tú necesitas tener. La supremacía del poder civil sobre la iglesia, eso es muy importante. Lógicamente, pues no, una de las cosas que había caracterizado a la iglesia era pues que había sido arbitraria en muchas cosas, pues no. En el aparato religioso pues era una institución bastante, pero bastante arbitraria, y esto pues va a venir mal pues para algunas personas. Y en el caso del luteranismo pues va a poner al poder civil, es decir, a las personas de a pie, como miembros de la iglesia para poder realizar una jerarquización pues bastante adecuada hacia esto, pues los principios de los pastores, que luego se va a aplicar en el calvinismo, pues, ¿no? Tres sacramentos, lógicamente, van a ser muy importantes para lo que es el luteranismo. Estamos hablando, lógicamente, pues del bautismo, ¿no es cierto? La Eucaristía y la penitencia, pues, ¿no? Algunos, esto lo puedo decir, pues, ¿no? Solo dicen que son dos, ¿no es cierto? Lo que es el bautismo y lo que es la Eucaristía, ¿está bien? Cualquiera de las dos, ¿cómo se podría decir? Cuestiones es válida, ¿no? He leído unos libros, pues, que nos habla de tres, bautismo, Eucaristía y penitencia, y otro, pues, que habla solamente del bautismo y de la Eucaristía, ¿está bien? Así que para el luteranismo, cualquiera de las dos teorías es válida, ¿está bien? Lógicamente se niega el culto de los santos y a María. Ellos no son, pues, ¿cómo se podría decir? Personajes que deben ser
como se alabados. Sí, son importantes, ¿no es cierto? Son importantes, pero no llegan a la categoría de ser, pues, venerados, ¿no? De ser, pues, ¿cómo sería esta palabrita? Pues, se les diera, pues, la importancia de vida o el nivel igual a Dios, ¿no es cierto? Entonces, se niega el culto, pero, aquí hay algo muy importante en la educación para los niños, lógicamente, pues no, se va a seguir dando la concepción de los santos y de María, ¿está bien? No es que los santos y María vayan a ser, pues, prohibidos en la religión luterana, ¿ya? Esto no lo interpretes de esa forma. Se niega el culto nada más a los santos y a María, pero ahora son convertidas en caminos de fe, en caminos perfectos, ¿está bien? Que deben imitar muchos de ellos, ¿entiendes? O sea, no se les prohíbe su culto, solamente se niega el culto a ellos y se enseña que ellos, si bien es cierto, no deben ser, no se le debe dar culto, pero sí tiene que seguir su vida, porque ellos tienen una vida perfecta, una vida muy allegada a Dios. No sé si me dejo entender, porque eso es muy importante que también lo puedas, ¿cómo se dice? Pues comprender, porque suele confundirse con la prohibición, y no se prohíbe. No se prohíbe a los santos ni a María, simplemente se prohíbe su culto, nada más. Se rechaza el celibato sacerdotal. Una de las cuestiones también muy importantes de parte de la doctrina luterana es que los pastores, en este caso pues los sacerdotes del luteranismo, pueden llegar a tener hijos, pueden llegar a tener familia, ¿no es cierto? Con la creencia de, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser padre sin haberlo hecho? Lógicamente, pues, ¿no? De caso, pues, el celibato, el sistema de castidad que tenía la iglesia va a ser transgredado por la cuestión luterana. Y lo más importante también, justamente comparte importancia con estos tres de arriba, que es pues la libre interpretación de la Biblia. En este caso, nuestro amigo Martín Lutero va a transcribir la Biblia a lo que es el idioma alemán, y esto va a producir pues de que muchas personas empiecen a interpretarlo, ¿no es cierto? No dejando, pues, no de que o no dejar que ser llevado por las cuestiones que te decía algunas personas, pues no de que sí, eso era la interpretación, no. Ahora cada persona es libre de interpretar según lo que parezca la Biblia. Profe, entonces si cada una pues interpreta la Biblia a su manera, ¿por qué existen las misas? Porque hay misas, ¿no? Sí, hay misas. Aquí hay que entender algo. Si bien es cierto, pues se interpreta la Biblia, el que hace pues las misas o lo que hacen las ceremonias religiosas en el luteranismo, solo se encarga no de interpretar, no de decir como qué dice aquí, qué dice en esa parte, sino más bien guiar a la población, ¿no es cierto?, que existe a esta, guiar y hacer una crítica frente a esto. Nada más, algo parecido a lo que hacen actualmente. ¿Está bien? Simplemente pues dándole una crítica, una pequeña, un aumento nada más de lo que es pues la doctrina, y bueno, ahí nada más. Es como una especie de conversación, ¿está bien?, entre varias personas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Vamos, continuamos entonces. Es ahí donde se da, pues, ¿no? Ahora hablamos sobre la reforma anglicana y la reforma calvinista, pues, ¿no? En el caso de la reforma calvinista se va a dar primero en Francia, ¿está bien? Y luego se va a dar en Suiza. Profe, en Francia, pues yo creo que solo se da en Suiza, sí. Juan Calvino, en este caso, pues, había tenido mucho contacto con Lutero. No, bueno, no se había encontrado con Lutero, pero había escuchado sobre las cuestiones que había estado pasando en Alemania, y va a intentar, pues, una reforma religiosa dentro de Francia. Y pues en Francia lo que va a encontrar es una férrea resistencia hacia esto, y especialmente del rey. En este caso, pues no estamos hablando, no vamos a comparar Francia con el CIRG, porque justamente pues hay una diferencia clara. En Francia el rey tiene un poder bastante autoritario.
mientras que en el Cirque el emperador no tiene mucho poder. Entonces, si nosotros lo ponemos en el caso de Juan Calvino en Francia, pues lógicamente iba a ser expulsado. Y eso es lo que sucede. Juan Calvino es expulsado de Francia y esto trae como consecuencia de que Calvino vaya a Suiza. Ahora, en Suiza es muy diferente a Francia, pues, ¿no? Es muy parecido también al Circa ahora, pues, ¿no? En este caso, Suiza está pues, dividido por cantones, como se dice. Los cantones son, pues, unidades administrativas o regiones administrativas que están comandados no por un aristócrata, no por un noble, sino más bien por juntas de ciudades, ¿no es cierto? En la cual pues le va a ser mucho más fácil. Suiza también se caracteriza no por ser una ciudad 100% feudal, sino pues por ser ciudades con carácter comercial. Entonces todo esto le va a venir a pelo a Juan Calvino para crear lo que él concebiría pues como la reforma religiosa, pues, ¿no? O la reforma calvinista, ¿no? En este caso, en 1536, Calvino va a publicar La Institución Cristiana, libro muy importante que vienen preguntas, ya sea de tu simulacro, ¿está bien? En Francia, lógicamente, pues es lo que te estaba diciendo, pues de allí va a huir, pues no lógicamente a Ginebra, porque esta institución cristiana, pues tenía alto contenido crítico, cosa que pues poco o nada le gustaba pues a los franceses, especialmente al rey. Lo que va a traer consigo pues es que huye pues a Ginebra, a Suiza, va a encontrar este panorama de ciudades y lo que va a realizar pues es la publicación de las ordenanzas eclesiásticas en la cual va a ir formando lógicamente lo que es la reforma o la doctrina calvinista, pues, ¿no? Eh, lo que va a traer como consecuencia esto, pues, el establecimiento de los llamados consistorios. Es una palabrita muy bonita y también muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra consistorio significa, pues, reunión, ¿está bien? Asamblea. Ahora, aquí dice Estado teocrático, sí, es cierto. Lógicamente el consistorio va a ser una reunión en la cual todos los ciudadanos importantes, incluido Juan Calvino, pues van a decidir qué realizar con respecto a la religión. Una característica muy importante de la reforma calvinista es que vamos a ver aquí la división jerárquica. ¿Está bien? Si bien es cierto, en el luteranismo había esa cuestión pues de pastores y guiados, toda esta cuestión, en la reforma calvinista va a haber va a haber casi igual, pero con algunos nombres más, que pueden ser pues los pastores, los doctores, los ancianos, ¿no es cierto? Que son pues en cierta forma parte jerárquica de toda esta cuestión. Entonces hay que tener en cuenta, los pastores son lógicamente los que guían en las misas, los doctores son los que se encargan pues de leer las Santas Escrituras, en este caso el calvinismo, y pues traer nuevo conocimiento, todo esto, y los ancianos se encargan pues lógicamente de lo que es pues la educación de los niños, ¿está bien? Entonces allí se va a dar toda esta jerarquización, ¿está bien? Lógicamente pues se va a dar mucho más fácil que en el circo, no va a haber resistencia, por las propias doctrinas que daba Calvino, ¿está bien? Por las propias doctrinas que daban pues este señor. Se va a fundar la Academia de Ginebra, se va a difundir el calvinismo en muchas partes de Europa, va a ser la más, ¿cómo se dice? Pues importante. Y pues aquí vamos a ver pues que en Francia se les va a llamar hugonotes, por esa razón es que después en las guerras de religión va a haber una guerra contra los hugonotes, ya sabrás pues de que son los calvinistas en Francia, los puritanos en Inglaterra y los presbiteranos en Escocia, pues, ¿no? Van a tomar estos nombres de acuerdo a la región en la cual se encuentren, pero al final siguen siendo, ¿qué cosa? De la reforma calvinista, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los dogmas de esta reforma calvinista? Pues, ¿no? Uno es la predestinación del alma, la predestinación de la salvación. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir con esto? Calvino tenía una cuestión bastante, pero bastante crítica, en la cual pues decía, los que están destinados a salvarse ya están prácticamente
en el cielo, pero hay también parte, pues, de que hay señores de que no están, pues, lógicamente salvados. Y eso ya lo sabemos desde ahora. La pregunta que gira en torno a esto, pues, ¿no? Es algo muy importante, que es, oye, profe, y si hay predestinados a la salvación y hay, lógicamente, predestinados al castigo, ¿cómo tú te das cuenta que eres que estás, que estás a salvo, que estás con la salvación, con el éxito del éxito material, disculpa? Es decir, o sea, todos los que están salvados son los que tienen grandes riquezas y que les va bien en la característica comercial, económica, lo que tú puedas observar dentro de esta cuestión. Los pobres no están destinados a la salvación. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué es que tanto, pues así decirlo, ¿no? Eh, tanta importancia se le da dentro de Suiza? Porque yo te había dicho que todos estos cantones suizos tenían la característica de ser ciudades, pero ciudades de característica comercial, ¿entiendes? Entonces, si Calvino quería hacerse de seguidores y quería crear su propia dogma, lo primero que tenía que hacer es darle algo que fuera, por así decirlo, pues, agradable a la población que vivía en estos lugares. Si Lutero había dado la salvación solamente con la fe, ahora Calvino dentro de estos lugares va a decir la salvación mediante la predestinación del éxito material. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente los que se van a salvar son los que tienen pues grandes cantidades de dinero o son a nivel comercial exitosos, pues, ¿no? Y lo va a hacer en un lugar donde pues el comercio era bastante abundante y es por esa razón que muchos van a adoptar su doctrina, ¿no es cierto? Ahí te das cuenta del nivel de inteligencia que tiene Calvino, pues, ¿no? Porque de una u otra forma realiza este dogma sabiendo de qué características tenía el lugar. Y esto justamente va a impulsar en muchos lugares, pues no, porque pues a los comerciantes, a todas estas personas banqueros, se les conocía por ser usureros, ¿no es cierto? Y la usura estaba pues, ¿cómo se dice? Castigada, estaba pues, como era pues concebido como un pecado en realidad por parte de la Iglesia Católica. Entonces, en muchos lugares, al oír de que hay una doctrina en la cual decía pues de que tú solamente te puedes salvar con tu éxito material porque ya está predestinado, lógicamente muchas personas de Europa, muchos burgueses, ¿no es cierto?, van a ver a Calvino como una forma de poder salvarse, ¿no? Y entonces lo que va a traer consigo es la difusión de este calvinismo, por eso es que se ve en Francia, en Inglaterra, en Escocia. Esa es la razón principal por la cual pues tenemos que entender de que este calvinismo, pues, ¡pum!, se dio pues con mucho más fuerza que el luteranismo, porque el luteranismo, si bien es cierto, se expandió en el CIR, no llegó a salir tanto, mientras que el calvinismo sí, el calvinismo llegó a salir bastantes veces y fue una de las dogmas más importantes y superior, lógicamente, al luteranismo, pues, ¿no? Ahí está, también se libera toda la iglesia de toda su misión, se libera la iglesia de toda su misión al Estado. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es muy importante. La iglesia calvinista, pues, va a desligarse uno del Papa y otro de las cuestiones, como si dices, de gobierno. Entonces, las iglesias van a ser, como por así decirlo, pues, calvinistas, van a ser a 100% autónomas, ¿no es cierto? Obviamente recibiendo ayuda del Estado, porque al final pues es parte de esto, pero sin intervención del Estado y tampoco pues que cumplan los preceptos del Estado, ¿está bien? Se rechaza igualmente al culto a las imágenes, a los santos, lógicamente, igual que el luteranismo, solamente se rechaza el culto, mas no se prohíbe a las imágenes o a los santos. Ellos siguen existiendo como medio para educación, como medio de vida o de ejemplo para lo que es, pues, en pocas palabras, la educación de los niños, pues, ¿no? Bien, continuamos. A ver, por aquí estamos.
Ah, ya, muy bien, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? Igualmente que el luteranismo también tiene pues dos sacramentos muy importantes, que es el bautismo y lo que es la Eucaristía, ¿no es cierto? Y por el otro lado también se rechaza el celibato, ¿no? Aquí también pues los pastores o todos los cuestiones de jerarcas de la iglesia pueden tener hijos sin ningún tipo eh, de prohibición, ¿no? Y están conformados por los llamados consistorios, o bueno, organizados por los consistorios. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo por el estilo? Habla, preguntitas. Listo, bien, excelente. Estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo. ¿Y no? Te hablan por ¿sí? Ya, bien. Vamos, continuamos entonces. A ver. Reforma anglicana. Este pues es un poco más. No tiene mucho que ver con la religión en realidad. Es muy apegado a lo que es un capricho, ¿ya? Pero igual sí tiene que ver porque va a ser una de las reformas también más importantes del siglo XVI. En este caso, pues, Enrique VIII va a ser el protagonista junto a toda su descendencia. Enrique VIII era católico, ¿no? Era bastante ferviente el catolicismo, pero lastimosamente, pues, va a tener algunos problemitas, la cuales, pues, sus esposas, ¿no? No es que este pata sea mujer, bueno, era mujeriego, sí es cierto, pero pues buscaba su heredero. Y sus esposas pues no les va a dar el heredero deseado. Pues este gordito, pues, como yo le llamo, Enrique VIII, va a tener consigo serios problemas. ¿Está bien? Eh, Justamente pues en 1534, lógicamente, pues nuestro amigo Enrique VIII va a tener problemas con sus esposas porque les daban hijas. Entre ellas había salido María, había salido Isabel, pero y nada por el estilo había salido un varón, ¿cierto? Y pues corría en riesgo lo que sería pues su descendencia, como se dice, pues no su, su reino. Entonces lo que va a hacer pues es cambiarse de religión, pues no proclamando lo que es el acta de supremacía. En este caso, el acta de supremacía va a ser un documento en el cual pues, se le va a dar poderes eclesiásticos a Enrique VIII y con esto también, pues, lógicamente se va a dar la potestad de divorciarse, pues, ¿no? Y casarse con otra señorita, lógicamente buscando al anhelado, pues, heredero, que lo va a conseguir al final, que va a ser nada más y nada menos que Eduardo VI. Eduardo VI va a traer consigo pues lo que es la introducción de nuevos principios calvinistas o de los principios calvinistas dentro del anglicanismo y lo que va a traer consigo o como consecuencia esto es que el calvinismo esté teniendo fuerza dentro de Inglaterra, pues, ¿no? Esto trae como consecuencia también, pues, ¿no? De que Eduardo, lógicamente, pues solo vive un par de años, lastimosamente fallece por un problema en el oído, y lo que va a seguir, pues, es la católica María I, también conocida como la Sanguinaria, que en ese momento estaba casada con nada más y nada menos que el rey Felipe II de España. Estamos hablando, pues, de dos fervientes católicos que van a llegar a una Inglaterra que es que está en pleno cambio de una religión católica hacia un pues calvinismo o hacia una transformación medio extraña en realidad, ¿no? Lo que va a producir, lógicamente, que María primero pues empiece a hacer una persecución, ya sea judíos, ya sea protestantes, que va a traer con el apodo, pues María la Sanguinaria, pues, ¿no? En este caso, pues María Sanguinaria va a intentar restablecer el catolicismo. Lastimosamente no lo va a poder realizar al 100%, va a perseguir, va a matar, va a decapitar a muchas personas protestantes, pero al final, pues poco nada le va a valer
este restablecimiento del catolicismo, porque al final, pues su hermana Isabel I, la reina virgen, o la virgen, como se le llama, pues no, va a tomar la sabia decisión, por así decirlo, pues de oficializar el anglicanismo con el acta de uniformidad en la cual pues la religión anglicana o el dogma anglicano se establece como la principal. Ahora, aquí hay que reconocer algo, si bien es cierto, Enrique VIII es el que inicia esta reforma, Eduardo es la que sienta las bases e Isabel es la que lo oficializa. ¿Está bien? O sea, hay tres partes, tres periodos en la cual tenemos que saber definirlo y saber diferenciarlo. Enrique VIII establece este dogma, más no, pues toma pensamiento luterano en realidad, ¿no? Establece su dogma y lo primero que escucha es Lutero, entonces voy a poner todo lo que es Lutero aquí. Pues voy a poner aquí el dichoso celibato, todas esas cositas. Luego, pues Eduardo cuando llega, bueno, Eduardo no lo hace, lo hacen sus obispos, sus acompañantes, ¿no? Que van a introducir algunas cuestiones calvinistas, va a sentar las bases, va a haber un periodo en el cual pues va a haber una persecución, que es de María, pero al final pues Isabel va a ya pues, establecer el anglicanismo, disculpa, y con ello pues se va a establecer un nuevo dogma religioso, en la cual Isabel va a poner pues los propios pensamientos, las propias cuestiones, y eso va a traer como consecuencia pues de que sea una de las corrientes dogmáticas más importantes también. Ya sabemos luego pues de que Isabel I pues no va a tener hijos y lo que va a traer como consecuencia esto es que entre en Inglaterra otra dinastía, la llamada dinastía Estuardo, que pues va a seguir con el anglicanismo pues en todo este periodo y va a traer como consecuencia pues de que el anglicanismo sea una de los dogmas religiosos más importantes en ese momento de Europa. Otras corrientes están los sacramentarios, lógicamente personas que afirmaban pues no que el bautismo y la Eucaristía no eran sacramentos, sino eran solamente ceremonias simbólicas, pues no. En este caso los sacramentarios eran personas bastante perseguidas por su cuestión, la cuestión que tú ves aquí, pues no, de negar los sacramentos y que no eran sagrados, sino pues simplemente cuestiones que se tenían que hacer para recordar nada más, pero de que comías el cuerpo de Jesús, la sangre de Cristo, no, Ulrico Zwingli era muy, pero muy, en esa cuestión pues era muy, puede ser, su corriente era bastante, pero bastante agresiva, ¿no? Para un momento en el cual pues los sacramentos representaban la salvación también. Los anabaptistas también, muy importante, Thomas Munzer, que decía pues que la salvación se daba bueno, que el bautismo se tenía que hacer de grande en realidad, ¿no? Por esa razón pues que los anabaptistas siempre paraban en los ríos bautizándose. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que de niño no se decidía, ¿está bien? Si no se obligaba. Y por lo tanto, pues eso no se podía considerar la salvación. Para los anabaptistas decían, oye, los niños no son salvados si son bautizados. ¿Por qué? Porque ellos están eligiendo. El bautismo tiene que ser una decisión personal, una decisión particular, en la cual pues solamente lo pueden decidir los adultos. Entonces, por esa razón es que los anabaptistas pues bautizaban a ya señores, por así decirlo, pues, ¿no? Y eso a la iglesia no le gustaba porque pues era una gran osadía, pues, ¿no? Y eran también tan tradicionales que ellos no lo hacían en iglesias, no lo hacían en ningún lado, en un templo, nada por el estilo, lo hacían en pleno río porque ellos pensaban pues, que el bautismo se hacía igual que como lo bautizaron a Jesús, pues, ¿no es cierto? Entonces era muy en parte esta cuestión. Los antitrinitarios, discúlpame, que negaban pues lo que es el dogma de la Trinidad, lo que es el Espíritu Santo, Dios y Jesús, ¿no es cierto? En la cual pues también le va a valer de persecuciones también muy importantes, en la cual van a erradicar gran parte de ellos, pues, ¿no? Todas estas corrientes protestantes, si bien es cierto, tenían su propio particular, su propio dogma, van a nacer a raíz de la reforma luterana, pues, ¿no? Aquí gira en torno a lo que se posibilitó con la reforma luterana. Si Lutero, por ejemplo, no hubiera salido a dar sus 95 tesis
y a traer consigo pues este nuevo dogma, pues todos estos personajes de otras corrientes protestantes no hubieran salido tampoco, o hubieran salido y hubieran sido, pues, como se dice, erradicados rápidamente, pues, ¿no? Y también, pues, tiene que ver mucho con la región en la cual se dé. En el caso, pues, de Calvino y Lutero, nos damos cuenta de que ellos fueron muy inteligentes y en identificar qué es lo que la región quería. En el caso de Lutero, pues identificó muy bien que para ellos la simple fe y el no comprar indulgencias era parte favoritaria para que vayan y se conviertan al luteranismo. Y Juan Calvino se dio cuenta, pues, de que a nivel comercial podía encontrar gran poder. Y entonces lo que hizo, pues, es la predestinación de la fe con el éxito material, pues, ¿no es cierto? Por esa razón es que hay que reconocer, ellos fueron muy inteligentes a la hora de realizar en sus regiones lo que son sus reformas, que al final trajo consigo pues de que fueran bastante grandes y que al final pues se les tolere religiosamente, porque eso pasó. Muchos de los países empezaron a salir mucho de estas reformas y empezaron a tolerarlas. ¿Por qué? Porque en algunos casos eran demasiadas personas que concebían este mismo dogma y que era pues ya, como se dice, muy complicado de erradicar. Pero igualmente se trató de realizar medidas para contrarrestar toda esta cuestión religiosa que se estaba dando en Europa. En este caso nosotros le vamos a llamar pues la contrarreforma católica, pues, ¿no? O la contrarreforma religiosa, en este caso pues de la Iglesia Católica frente a estas reformas protestantes. La reforma disciplinaria y doctrinal, principalmente, a ver, se convocó un concilio, lógicamente, para un poco ver cuáles eran los problemas que estaban aquejando a la Iglesia Católica y poder resolverlos, ¿no? Se va a realizar lo que es el llamado Concilio de Trento, que es uno de los concilios más famosos, en la cual, pues, en 1545, el Papa Paulo III va a promulgar con varios obispos, con varios sacerdotes, prácticamente va a realizar una asamblea, un concilio, en la cual pues se va a ver qué es lo que se está haciendo mal dentro de la Iglesia Católica para poder resolverlo y con ello pues también combatir a lo que ellos conocían como herejes. Lógicamente pues tratar de que las personas que se habían convertido al calvinismo, al luteranismo o diferentes doctrinas volvieran al catolicismo y pudieran realizar pues el culto normalmente como lo hacían antaño, pues, ¿no? Entonces lo que van a ver, pues, es simplemente una asamblea para poder, pues, resolver estos problemas, ¿no? Pablo III, el Papa Pablo III va a ser, pues, uno de los principales iniciadores de esta reforma católica, pues, ¿no? Se llegó a acuerdo, principalmente se ratificó la autoridad papal, ¿no es cierto? De aquí ya iba mal la religión católica. ¿Por qué? Porque pues se le daba al Papa muchos poderes, demasiados poderes que pues en algunas ocasiones lo usaba para intervenir políticamente y económicamente en algunas regiones, cosa que no les gustaba a muchas personas porque el Papa pues lo veían como simplemente intermediario con la fe, pero cuestión que no lo hacía. Entonces cuando se ratifica la autoridad papal pues muchas personas quedan desencantadas con decir, ah, pues es lo mismo que antes. Profe, entonces, ¿qué se podía hacer? Lo que nosotros conocemos como el conciliarismo, es lo que actualmente nos podemos ver, ¿no? Antes, ¿no es cierto? Cuando en el siglo XIII, siglo XIV, se daba lo que era el conciliarismo. ¿Qué es el conciliarismo? Es en el cual, pues, los papas no eran la principal autoridad de la iglesia, sino más bien eran una parte del poder de la iglesia en el cual pues las asambleas, los concilios eran los que decían, pues, ¿no? Decidían, en cierta forma, las cuestiones o las decisiones religiosas, no solamente el Papa. Pero lastimosamente se va a ratificar este poder. Pues, ¿pudo haber un cambio? Sí, lo pudo haber, pero no se hizo. Reafirmación de la Biblia, lógicamente la Vulgata. No hay otra Biblia más que sea de la religión católica y lógicamente pues no hay interpretación tampoco. ¿Está bien?
No hay interpretación, el único que puede interpretar las Santas Escrituras es la Iglesia, nada más. Y lógicamente pues se siguió con los mismos libros, se siguió realizando pues los mismos versículos, toda esta cuestión se siguió reafirmando, pues, ¿no? Se rechaza la predestinación, esto fue en contra ya del Calvino, en realidad ellos decían no, no hay salvados, ya no hay personas que se salvan, sino aquí tú estás en la tierra para salvarte. ¿Y cómo lo puedes hacer? Creyendo pues en Dios, teniendo fe, todas estas cosas, pero lógicamente pues aquí entra a tallar una cuestión muy peligrosa, que es pues la venta de indulgencias, la venta de perdones, toda la plata dentro de la Iglesia Católica, y esto lógicamente pues va a traer consigo de que este rechazo a la predestinación caiga mal también. Se definieron los mecanismos de formación de sacerdotes, los llamados seminarios, lógicamente. Uno de los problemas, acá pues sí se puede dar un poco de mérito. Obviamente uno de los problemas de la corrupción de la iglesia es que los sacerdotes pues eran nobles, a veces nobles que pues poco nada les importaba la religión, simplemente querían alguna porción de tierra o dinero o riquezas, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que ahora pues sí se les va a dar una adecuada educación, podría llamarse de esa forma, a los sacerdotes, y que pues no sea única vez, sino sea pues paulatinamente, que sea como diría pues cada cierto tiempo. Reafirmación de los 7 sacramentos, lógicamente el bautizo, la Eucaristía, la penitencia, la unción, el matrimonio, entre otros, y el dogma de la transubstanciación. Una de las cosas que las reformas religiosas habían, pues, como se dice, negado, era la transubstanciación. ¿Alguien sabe qué es la transubstanciación? ¿Alguien sabe qué es la transubstanciación? ¿Tiene idea de alguien de qué significa esto? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea de lo que es la transubstanciación? ¿Nada? A ver, te explico rápidamente. La transubstanciación es la transformación. Ahí está, muy bien, Diego, excelente. Es la transformación, no solamente de la hostia, sino también pues del vino. Eh, es la conversión de la hostia del vino en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, pues, ¿no? Cosa que muchas personas, muchas reformas, entre ellos los luteranos y calvinistas, pues rechazaban fervientemente. ¿Por qué? Porque no existía eso, decían, pues, ¿no? La Eucaristía y el vino, pues, que se toman ahí, simplemente son, como se dice, pues, parte de una ceremonia. No es que se convierten por fe o por gracia de Dios, no. Sino simplemente son parte de una ceremonia que identifica por parte de los dogmas. Cosa que, pues, la Iglesia Católica no va a ver con buenos ojos y también se va a reafirmar. O sea, prácticamente estos acuerdos pues reafirmaban lo que anteriormente pues era la Iglesia Católica. Pues no se dieron muchos cambios, como se dice. No se atrevieron a muchos cambios radicales. Lógicamente pues para ello también se trajo consigo nuevas concepciones, en este caso acá está pues no la llamada Compañía de Jesús, ¿no? Esto ya entra al tallar pues contra la reforma religiosa, pues, ¿no? La Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, pues, ¿no? Una compañía dedicada a la conversión de personas al catolicismo. Una compañía que va a llegar hasta a las Américas, no sé si habéis escuchado, pues los jesuitas también eran conocidos, pues, ¿no? Un conjunto de personas que era, pues, como se dice, errantes, ¿no es cierto? Que al igual no era la única, ¿no? Ahí estaban pues los dominicos, estaban los trinitarios, estaban pues los rosarios, algo por el estilo. Entonces, habían varias compañías eclesiásticas, ¿no es cierto? Eh, los jesuitas no eran los únicos, pero una cuestión que va a diferenciar a los jesuitas es justamente pues algo muy importante que es pues la vida de caridad, ¿está bien? La vida de caridad, ser misioneros, ir a muchos lugares, ¿no es cierto? Lógicamente pues promulgando lo que es la palabra de Dios, pero aquí hay que entender algo.
los jesuitas renunciaban a todo lo que son sus riquezas. Es por esa razón que van a ser identificados como justamente pues una orden de misioneros. Pero cuando llegan al Perú, tú te habrás dado cuenta por historia del Perú, pues de que estos van a obtener tierras, bastante tierras. Y es por esa razón, es por una de las razones por la cual cuando se dan las reformas borbónicas, ¿está bien? Tú ahí te vas a dar cuenta, cuando se dan las reformas borbónicas, los primeros en cartarle la cabeza son a los jesuitas. ¿Por qué? Porque justamente, pues, una de los principios de los jesuitas era la vida, pues, en pobreza, era la vida, pues, en la renuncia, pues, ¿no? La vida misionera, la vida, pues, como dirían, pues, sin riquezas, pues, ¿no? Viviendo de la caridad nada más, pero te das cuenta, pues, de que en Perú no hicieron eso. Si bien es cierto, como se dice, pues, trataron bien a los indios, no fue uno de sus principios la adquisición de tierras. Los jesuitas, en este caso, pues, ya un poco dejando la historia de Perú, en este caso, pues, van a tener mucha importancia porque van a llevar, pues, las Santas Escrituras a muchos lugares, no solamente en América, en Asia también, Filipinas, Japón, por ejemplo, pues, ¿no? China, y van a tratar de convertir a muchas personas al catolicismo. Van a conseguir en algunos casos y en algunos casos van a ser asesinados. ¿Eh? Así que hay muchos casos, hay muchos momentos. Lógicamente, pues va a ser reconocida por el Papa Paulo III, esta compañía de Jesús, y pues, como te veía diciendo, pues va a organizar la nueva evangelización del mundo mediante las misiones, la educación, entre otros. La Santa Inquisición, otra de las cuestiones también más debatidas. La Santa Inquisición, un órgano tribunal una especie de juzgado en la cual pues eran presentados diversos casos que trasgredían las normas morales, ¿no? Y normas religiosas, en la cual pues la Inquisición, también conocida como la Santa Inquisición, era pues un órgano muy importante de protección, ¿está bien? Ahora, cuando hablamos de Inquisición, pues lógicamente siempre vemos, profe, van a matar, van a asesinar a bastantes personas. Puede ser cierto, sí. Pero su objetivo no era asesinar, no era matar. Su objetivo era, pues, castigar, nada más. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿ah? Porque justamente, pues, muchos identifican a la Santa Inquisición como un nido de muerte, profe. Mataron a bastantes personas. Y no es así. En realidad, el objetivo de la Santa Inquisición, ya sea en América, ya sea en España, o ya sea en muchos lugares, no era asesinar, sino era simplemente, pues, dar castigos. Ahora, ¿para qué dar castigos, profe? Muy fácil. La Santa Inquisición tenía la particularidad de dar castigos en las afueras, en el centro de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas que estén viendo sean intimidadas y no cometan actos de injuria o actos de herejía. ¿Está bien? Entonces se les castigaba, se les rompía los tendones a algunos, en algunos casos pues no les hacían pues se le rompían los huesos, rompían los tendones, lo que es el potro, como le llaman un castigo del potro, si no me equivoco. Y así sucesivamente, pues no, pero su objetivo no era matar. Eran procesadas personas que tenían, pues, o que se sospechaba que eran brujas, que eran, pues, zoomorfos, como podría decirse por los hombres lobos, entre otras personas, lógicamente, que eran sindicadas de esta forma, ¿no es cierto? Había muchos casos en realidad particulares y no tan particulares en realidad, en la cual pues la Santa Inquisición intervenía, pues, ¿no? Se va a reorganizar en 1542. Luego también se va a dar el índex, muy importante también, que es puede ser la prohibición de libros, en la cual pues va a haber un catálogo de libros que no van a ser puestos a la comunidad católica. En otras palabras, el índice va a ser como una especie de prohibiciones para que no lean algunos libros, ¿no es cierto? En América, pues este índice
va a ser también muy importante, por la cual pues la educación va a bajar la calidad bastante. Contrario a las zonas luteranas, zonas calvinistas que van a ir desarrollándose mucho más, porque no se someten a esta postura del índice, pues, ¿no? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque pues te da un catálogo de libros prohibidos que en ninguna u otra forma puedes leer. A ver, ¿qué más? Creo que con esto hagamos. El Renacimiento católico, lógicamente, pues la Iglesia Católica va a traer consigo, pues, un nuevo apogeo, pero un poco más o menos pequeño apogeo en realidad, pues, ¿no? En la cual se va a lograr, pues, la reafirmación de la Vulgata, la Biblia escrita en latín. Si bien es cierto, no entendían casi la gran cantidad de Europa, no entendían el latín, pues con la Biblia, pues se va a reafirmar, mejor dicho, en el siglo XVII, pues lo que es la Vulgata, pues, ¿no? Aunque no entendieran el latín, ojo. Se culmina la Basílica de San Pedro, por la cual había ocasionado pues la venta de indulgencias, que a la vez había ocasionado pues la reforma protestante, por fin, pues, ¿no? Como se dice, se va a culminar. Y así pues papas tras papas van a pasar, pues se van a crear nuevas órdenes y congregaciones religiosas, como el Orden del Carmelo, la Iglesia de San Vicente, los Hermanos Menores Capuchinos, la Compañía de Jesús, así ya hemos hablado, entre otras cuestiones, ¿no? Todo ello cuestiones de la contrarreforma católica, pues, ¿no? Que hemos visto el día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Seguro? Muy bien. Chicos, luego de esto vamos a darnos 5 minutos de... Profe, los jesuitas eran como los eran evangelistas. Su misión era, ¿cómo se dice? Llevar la palabra de Dios. Ahora, si tú estás hablando de los evangelistas a la cual me estoy refiriendo, que son pues parte de los dogmas religiosos dentro del Perú, sí, eran así, eran como los testigos de Jehová, que iban en puerta a ir a tocar, pues a los que le rehuyes tú, ¿no? Discúlpame si acá hay de repente un testigo de Jehová, pero pues lastimosamente la gran mayoría aquí, pues, cuando están ahí, pues no los escucho. ¿En qué consistía la Eucaristía? ¿No sabes qué es la Eucaristía? La Eucaristía, pues, el consumo, pues, de la hostia y pañada en pino, lo que era la transubstanciación, que hasta ahora se sigue aplicando, pues, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, pues, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un hereje y un pagano? Un hereje es la persona, pues, que comete actos que no son permitidos por las cuestiones religiosas. Y el pagano era la persona también, pues lógicamente es un sinónimo en realidad, no hay mucha diferencia. Si lo sabes bien, un hereje es una persona que está en contra, o que ha ido, o que está haciendo algo en contra de los preceptos religiosos. ¿Está bien? Que en ese momento pues toma la religión católica, por ejemplo, vamos al ejemplo de la religión católica. Y un pagano es una persona que no cree, que tiene otra religión. ¿Está bien? Por ejemplo, pues si nosotros nos vamos a la época romana, un pagano eran los bárbaros, que creían en otra religión. Y un hereje es que, concibiendo la religión católica, hace acciones en contra de esta religión. No sé si me entiendes, Miriam. A ver, son casi sinónimos, pero tienen una pequeña diferencia que tienes que, ¿ya? Un pagano es una persona que no sabe de la religión católica y que aplica otra religión, por así decirlo, ¿no? Y un hereje es una persona que sí, es católica, pero en el transcurso de su vida pues ha aplicado cuestiones en contra de la moral religiosa. Pues a ver, dice, profe, ¿es cierto que hubo una Inquisición protestante? ¿Inquisición protestante? No sabía esa. No sabía. No te podía dar información. Inquisición protestante. Debe haberlo, ¿ah? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues, dentro del luteranismo, el calvinismo no todo era color de rosa también, pues, ¿no? Habían personas que justamente, pues, no compartían con la misma religión. Pero una cosa que sí es cierta, pues, que el luteranismo y el calvinismo sí tenían una tolerancia muy, muy férrea frente al catolicismo. O sea, si bien es cierto, podían tener contacto, podían hablar, no se aislaban, tenían, pues, como se dice, la reconversión, ¿está bien?
que era pues que cristianos que habían, católicos que habían pasado al luteranismo y que ahora pues querían, como se dice, eh, pasarse de nuevo al catolicismo, pues, ¿no? Entonces, sí debe haber habido, pues, no una inquisición como la que hubo con la Iglesia Católica, pero sí debe haber habido entes correctorios. En el calvinismo sí ha habido, pues, en el calvinismo sí te puedo asegurar que ha habido, pero no con inquisición. Inquisición sí no te podría decir, pero sí ha habido, pues, como se dice, autoridades que, pues, protegían o velaban por la protección del dogma, pues, ¿no? En la Inquisición, si es que iban a confesar, también eran castigados porque creo que se confesaban en el nombre de la fe. En la Inquisición, si es que se iban a confesar, también eran castigados. No. Hay que entender algo. La Inquisición era un órgano en la cual, pues, los que eran juzgados eran los herejes y algunos paganos. ¿Está bien? Herejes y paganos. Porque ellos entendían de que el pecado era normal. Está bien, el hombre no es perfecto. El en ese aspecto era un poco, como se dice, contradictorio, ¿no? En ese tiempo, pues, el pecado era normal. ¿Está bien? Era lo más normal, podría decirse. Por eso servía, por eso existía la penitencia. Ahora, ¿qué es lo que la Inquisición juzgaba? Los actos de herejía, brujería, lo que es pues prácticas zoomorfas, ¿no? Ya estoy hablando pues de vampirismo, por ejemplo, en esa edad también, aunque el vampirismo no tanto, o problemas con las ateísmo, por ejemplo, pues no, o en algunos casos pues conocimientos que en ese momento pues no quería la Santa Inquisición o la Iglesia que se dieran, entonces paganos, por ejemplo, también. Entonces, no eran por los pecados. O sea, hay que sacar la cabecita que la Inquisición castigaba los pecados. No, castigaba los actos de herejía. ¿Está bien? Que en muchos casos se equivocaban, lastimosamente. En muchos casos se equivocaban y cuando ya estaba muerto el tipo ya se daban cuenta, nos equivocamos. ¿Qué? Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero pues en muchos casos la Inquisición servía para eso. Pero su principal objetivo no era asesinar, no era matar. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy en claro. El principal objetivo de la Santa Inquisición era atemorizar. ¿Está bien? Atemorizar con los castigos a los que posiblemente sean, pues, o tengan actos de herejía. ¿Está bien? Ese era su principal objetivo, no era matar. Esa cuestión de decir, pues, que la Santa Inquisición mató a bastante. No, en América mató a 31, nada más. Y eso, pues, fueron accidentes. En otros continentes también, la misma variante de la misma cifra. No pasaban a 3 cifras, ¿no? En Europa se pudo matar pasando a 3 cifras, sí, pero pues tampoco se mataba diariamente, pues, ¿no? La Santa Inquisición era un organismo que su principal objetivo era atemorizar. ¿Está bien? Bien, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, nada. Vino una catarata de preguntas bastante buena. ¿Eh? Me gustó que preguntara. ¿Nadie más? Habla, habla. Bien, listo. Entonces, eh, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso, por favor. ¿Ya? Hace tiempo que no lo tomo y voy a tomarlo el día de hoy. Y vamos a regresar de frente a realizar, bueno, si no quieres tomar tu descanso, puedes empezar a realizar lo que es la guía y la práctica. ¿Está bien? Vamos a hacerlo el día de hoy. ¿Perfecto? ¿Entendieron esa partecita? Vamos a tomarnos 5 minutos y ahí empezamos con lo que es la resolución de la guía y de la práctica. ¿Está bien? O sea, a las 9:20, 9, disculpa, 9:15, estoy jugando, 9:15, 9:16, volvemos y empezamos a hacer la guía y la práctica. Pero si no quieres tomar descanso, puedes, como se dice, empezar a realizar lo que es la guía y la práctica. ¿Está bien? Para ir un poco también agilizando las cosas. ¿Está bien? Poco a poco también lo voy explicando. Bien, chicos, vamos a tomarnos ese descansito, ¿ya? 9:15, por favor.
¿Me escuchan? Muy buenos días. Ya está. Ya, muy bien. Bien, a ver, chicos, hacemos la guía y la práctica. Ya, voy a pasarlo aquí. Ya está en su classroom, así que no hay excusa. Como te dije, la clase hoy día era complemento, pero hemos aprovechado un poquito para poder realizar lo que nos faltaba la semana pasada, que era pues las reformas protestantes. Así que hay que tener en cuenta esa partecita, ¿ya? Ya. A ver, semestral, este es práctica. Ya. Ya, empezamos, ya está ya, has hecho la guía. Te dije, si de repente no quisieras descansar, ahí la guía para poder realizarlo. Ya, ¿estamos todos? A ver, confirman, por favor. ¿Listo? Ya. A ver, comenzamos. El estudio de la historia tiene como finalidad. A ver, respuesta. ¿Cuál es la finalidad de la historia? La D, a ver, comprender el presente y proyectarse al futuro. Ya. Interpretar los hechos económicos y sociales, explicar hechos políticos y conocer personajes, conocer el pasado nacional y mundial. Sí, es una cuestión bastante trillada, pero lo podemos ver como una finalidad, ¿no? Y la historia es comprender el presente y proyectarse hacia el futuro, ¿no? Es una de las cuestiones más trilladas de la historia, ¿no? La obra más importante del historiador griego Tucídides fue. Tucídides en realidad fue un historiador griego muy importante. Historia de la guerra del Peloponeso, los Anabasis, los 9 libros de la historia o vidas paralelas. Árabe. Es lo que es la historia de la guerra del Peloponeso, ¿ya? Tucídides es uno de los pocos personajes que habla sobre esta guerra. En base a eso podemos nosotros reconstruir lo que es la guerra del Peloponeso, ¿no? Que fue una de las guerras más importantes entre los griegos. ¿Está bien? Así que hay que tenerlo en consideración porque, bueno, en cierta forma, el libro es muy importante. 3. Las fuentes etnográficas de la historia comprende. A ver, ¿qué comprende la historia etnográfica? Las fuentes etnográficas. Ahora, nada. Etnográfica viene de una palabra. Sácalo con eso nada más. La B, a ver, las informaciones orales que brindan los ancianos. No. A, D. Está entre la A y la D, ¿no es cierto? Creo yo. Los testimonios, no, testimonios folclóricos no. Entonces, simplemente es la A. Ah, era entre la A y la C, discúlpeme. Sí, es la A. Es la A, ¿por qué?
porque la etnografía viene pues, de una palabra muy bonita que es etnia. ¿Está bien? Etnia, pues, son un grupo de hombres, ¿no? Puede ser de familiares. ¿Está bien? En la cual, pues, su esta fuente, pues, nos trae consigo la interpretación de la herencia cultural por generaciones. Estamos hablando por pues, varios años, ¿no? Cuando hablamos de herencia, estamos hablando todo lo que nosotros tenemos por nuestros padres, pero cambia la palabrita cuando habla de cultural. Cultural es todo lo hecho por el hombre. En este caso engloba las cuestiones de costumbres y tradiciones también. ¿También? Entonces, cuando hablamos de herencia cultural, lo que nos transmiten las generaciones pasadas a nivel de tradiciones, costumbres, acciones, pensamiento, todo eso. Entonces, las fuentes etnográficas, pues lógicamente transmiten esto. ¿Está bien? La 3 es A. 4. El conocimiento especializado que auxilia la historia y se dedica a analizar e interpretar las inscripciones encontradas en los restos materiales es denominado paleografía, epigrafía, heráldica, numística. A ver, ¿qué dices tú? ¿Mm? B, claro, epigrafía, pues. Pero en este caso hay que hacer una acotación. Epi viene de piedra, ¿ya? Aquí dice, pues, interpretar las inscripciones encontradas en los restos materiales. No puede ser epigrafía. El conocimiento especializado. Y paleografía, pues, es el estudio de escrituras antiguas. A ver, ¿qué dices? La C. A ver, a ver, a ver. Heráldica, no, heráldica es de los escudos. Heráldica es de los escudos. Numística es de las monedas. O sea, está entre la A y la B. Pero hay que entender aquí algo. Mira, acá te dice, la pregunta te dice, el conocimiento especializado que auxilia a la historia, mira, y se dedica a analizar e interpretar las inscripciones encontradas en los restos materiales, es denominado epigrafía. No se está diciendo en un momento dentro de la piedra. No. A ver, ¿cuál sería entonces? La A. Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Es una pregunta difícil, pero yo creo que es la paleografía. ¿Está bien? Porque te dice la palabra interpretar. A ver, Heródoto presenta en sus obras historias de las costumbres y tradiciones de pueblos de la antigüedad, como por ejemplo los de... Uy, ahora, ¿cuál crees que es? 5. Claro, la sé, pues, ¿no? Griegos y persas. También habla de mesopotámicos, ¿ah? Por eso le da el nombre, pues, ¿no? Pero sí, habla mayormente de griegos y de persas, ¿está bien? Así que ahí hay que tenerlo en claro. ¿Ah? Las características de la frente más amplia, de dientes menos fuertes y una mayor capacidad craneana corresponden al Homo habilis, que aparece hace 2 millones de años. ¿En dónde? Uy, ahora pues. Uy, ahora, ¿te ubicarás espacialmente? Claro, en la sabana africana. Te hago la pregunta, ¿el Homo habilis salió de África? ¿El Homo habilis salió de África? ¿Qué dices? ¿Salió de África el Homo habilis? Uy, no me digas que sí, ¿eh? No, el Homo habilis no salió de África. ¿Quién es el primer viajero? El Erectus. Ya ves que no te acuerdas. El Erectus es el primer viajero. El habilis no. El habilis, aunque dude, cueste creerlo, pues no, no sale de África. El que sale es el Erectus. Y el Sapiens ya había salido, ya es el que coloniza América. ¿Está bien? Así hay que tenerlo en claro. Ya ves, ha bajado el nivel, ha bajado el nivel. 7. La creencia en la vida después de la muerte, evidenciada en la práctica de enterrar a los muertos con utensilios y alimento, es una manifestación de las primeras ideas religiosas del... Uy, ahora pues,
¿Quién es el primero que tiene las ideas mágico-religiosas? Que es el primero que entierra a sus muertos. No por esta concepción, ¿ya? Pero algo, no se sabe por qué concepción, pero enterraba a los muertos. Esto ya te da una idea de lo amágico religioso. Ahí está, muy bien. Ve, el Homo neanderthalensis. Excelente, bien ahí, bien ahí. Una característica principal del Homo erectus fue la capacidad de producir fuego, lo que le permitió, pregunta difícil, cocinar sus alimentos, convivir con animales predadores. Esa pregunta no me gusta. A ver, ¿el fuego para qué servía el fuego? A ver, chicos, ¿el fuego para qué servía? Nada. ¿El fuego para qué servía? Para cocinar, dicen. Simplemente para cocinar. Uno era ahuyentar a los animales. Perfecto. Hay uno al más importante. Espantar bestias, lógicamente. ¿Qué más? ¿Solo eso? Cocinar, ya, listo. Pero hay una más importante. Calentarse, pues. Lógicamente. Ya no sentir frío, pues, ¿no? Que lógicamente aumenta la esperanza de vida junto a la cocina. Ahora, ¿sí se cocinan los alimentos? Sí, pero no es la más importante, hay que saber reconocerlo. ¿Está bien? 8 es besos, sí, eso porque no hay otra más. Aunque podría ser convivir con animales predadores, pero pues no sé, estoy en duda. ¿Tú qué dices? A ver, va, llegamos a un consenso, porque también pues espantar a los animales era una de las cuestiones también de la, del fuego. Para ellos ya convivía, claro, lógicamente, ellos ya convivían. Cocinar fue un gran cambio, sí, cocinar fue un gran cambio. Lógicamente, consumir, eh, ¿cómo se llama este? Carne ya cocinada, pues, trae consigo, pues, que la esperanza de vida suba, una mejor alimentación y que en el aspecto óseo cambien también los esfuerzos. Ahí está, permitió la evolución, claro, la evolución de la mandíbula. Por el contexto, creo que sería D, porque pasaron de ser presa a cazadores, creo. En el Erectus, lo que pasa es que acá te dice, pues, animales predadores. No te dice animales, pues, o para cazar animales, no. Hay que saber entender. Entonces, por esa razón estaba en duda. ¿Mm? Ya, creo que sí, ya. Besito, besito. Besito, cocinar sus alimentos, ¿ya? Porque creo que es lo más fácil para poder identificar. 9. La revolución neolítica en los grandes valles del cercano y mediano oriente, que también se desarrolló en otras latitudes, consistió en el paso de vidas nómades a otras sedentarias y su rasgo fundamentalmente fue, ahora a ver, pues, la A, ¿seguro? Besito, ya empezaron a dudar, ¿ah? Ya empezaron a dudar. Dedito. Revolución neolítica. Revolución neolítica, ¿qué es? ¿Qué acción está asociada a la llamada revolución neolítica? La producción de autosuficiente. Muy bien, excelente. ¿Y esa producción autosuficiente, bajo qué acciones económicas se realiza? ¿Bajo qué acciones económicas se realiza? ¿Cómo se llama? Agricultura y ganadería. Muy bien. Ahora, en base a ello, vamos a responder la pregunta. Dice, la revolución neolítica en los grandes valles del cercano y medio oriente, que también se desarrolló en otra latitud, consistió en el paso de vidas nómades a otras sedentarias. Y su rasgo fundamental, ¿cuál fue?
Fue uno, el uso creciente de la piedra argumentada, no. La organización sistemática de la cacería, tampoco. El desarrollo de intercambios comerciales, no. ¿Cuál es entonces? La domesticación de plantas y animales, pues. Claro, para poder realizar lo que es la principal acción de la revolución neolítica, que es la agricultura y la ganadería, primero se tiene que domesticar a los animales y a lo que son las plantas. Lógicamente, como diría Daniel, avioncito, ¿no? Avioncito. Ah, ya, dice, ah, ya, sí, sí, sí. En el Paleolítico Superior, los hombres prehistóricos tallaron en piedra, hueso, marfil, estatuillas femeninas que hipotéticamente estuvieran relacionadas con el culto a qué. Pues esto es fácil, ¿eh? Este es más fácil que tu flaca. Vamos, rápido, te lo puedes hacer. La casita, pues el culto a qué? A la fertilidad. ¿Por qué la fertilidad? Sería la pregunta. ¿Por qué la fertilidad? Tú como robotcito dices, ya, profe, fertilidad, pero oye, ¿por qué? Pues? Por sus formas. Pero debe haber un significado. Los griegos creían en Zeus no porque el viejo era mujeriego, no porque les gustaba Zeus, sino porque con ese conocimiento, pues ellos, cada vez que había truenos, rayos, sabían que Zeus estaba molesto, pues, y se daban a entender, ah, ya, por eso, ¿no? Tenía un significado. O por ejemplo, Poseidón. Ellos querían no porque Poseidón sea bonito, sino porque Poseidón identificaba los terremotos y los mares. Entonces tenía un significado. Entonces, para los antiguos hombres, el crear esas estatuillas voluptuosas, ¿qué significaba? ¿Cuál era su significado? ¿Nada? Significado sencillo, chicos. En ese tiempo, eh, el nacimiento de un niño era una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque justamente en una época muy agreste, en una época bastante peligrosa, como la fue la prehistoria, el, la muerte era algo de todos los días. ¿Está bien? Entonces, lo que ellos hacían era pues, identificar a una persona con caderas prominentes y pechos prominentes, lógicamente, pues como una persona que tiene una fertilidad bastante grande. Por ejemplo, por esa razón es que hacían estas estatuillas y que representaban a la fertilidad, porque para ellos, pues esas personas daban los mejores niños, los mejores hombres. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque justamente, pues la gordita, pues, no sé, pues te identifica también la abundancia. Bien, listo, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Habla, Larry. Habla, Larry. La puede decir la clave de la 1 y la 2. Mire este salvaje. Chicos, ¿la uno cuál era? La uno D, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Y la 2 la C. Listo. DC. DC, ya está. DC. Listo, pasamos a la práctica. Hoy ya terminamos con todo para que no me esté molestando. A ver, vamos, práctica. 10 preguntitas más. Tú puedes, vamos, tú puedes. La utilización de una periodificación de la historia universal en 4 edades presenta graves problemas. Uno de ellos afecta a los países no europeos y se trataba de... Besito, pues, ¿no? No sé, seguir un criterio fundamentalmente eurocentrista, ¿no? O seguís, ¿cómo le dice? Europocéntrico, ¿no? Dos, complete la oración con la alternativa más adecuada. La historia es la ciencia que estudia las sociedades desde la invención de la escritura. ¿Seguro?
Avión. Los acontecimientos humanos trascendentes. Y los no trascendentes no los estudia. D puede ser. Las sociedades. No, eso no es. Casa. Casa vamos a ponerlo, ¿ya? Casita. 3. La ciencia auxiliar de la historia que estudia las imágenes y las figuras es la. Ya aquí sí dime, ¿ah? ¿Pictografía o iconografía? Otra vuelta con esta pregunta. Ya creo que contigo le hice con anual, fue. Fue con anual, creo. Me tiene harto esta pregunta. La ciencia auxiliar de la historia, dice, de la historia, que estudia las imágenes y las figuras. Creo que sí, es la icono, no, no creo, es la iconografía, discúlpame. Iconografía, ¿ya? Profe, ¿por qué no puede ser la pictografía? Porque la pictografía, pues, es en la prehistoria. ¿Cuál fue la dos? Dos fue se me fue la letra. La C, ¿está bien? Cuatro, vamos, cuatrito. La ciencia que estudia los fósiles de animales y vegetales. Ya, este es fácil, ya, listo, a ver, ya. Hazla, tú lo puedes, a ver. La ciencia que estudia los fósiles. Paleontología, ¿seguro? ¿Seguro, Larry? ¿Ah? ¿Paleontología, seguro? Claro, pues, ha visto Jurassic Park, pues, ¿no? Claro, dedito, pues. Es más, las más grandes transformaciones en la vida y cultura del hombre se producen en el. Uy, esta es pregunta de examen de admisión. Me hace dudar más que ella. Ahí está, ¿para qué? Pues? ¿Sabes? Eso es para que vayas entrenando un poco. 5. Las más grandes transformaciones en la vida y cultura del hombre se producen en el Neolítico. ¿Seguro? C. C. Periodo de bronce. Claro, besito, pues besito. Neolítico, agricultura, revolución neolítica, claro, todo eso se va de las grandes transformaciones. Perfecto, muy bien. 6. El trigo y la cebada fueron domesticados y cultivados por primera vez en la región de. A ver, ¿qué dices? Trigo y cebada para hacer tu rico pan y tus ricas bebidas, cervecitas. Besito. Egipto era, dicen. Ah, pero Egipto es antiguo. Más antiguo que Mesopotamia. Cercano Oriente, ponle. Cercano Oriente. Los inicios de la agricultura datan de 8.000 años antes de Cristo. Los primeros cultivos se realizaron, pues esta pregunta es más fácil. Pregunta. Egipto era, profe. No, Egipto va a ser Egipto. ¿Estás loco tú? Has comido moco ya. No puede ser Egipto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no puede ser Egipto? Porque yo lo digo, pues. No, mentira. El trigo y la cebada.
una cosa es que no te dejes llevar por las civilizaciones, porque si tú te dejas llevar por las civilizaciones, te vas a confundir. Más bien, déjate llevar por lo que es la llamada revolución neolítica. En la revolución neolítica hay una zona llamada la media luna fértil, ¿está bien? No sé, o la creciente fértil, como se le llama, ¿está bien? Que es una porción de territorio que es pues 100% fértil y es productora de esto. Entonces, cuando te habla de trigo y cebada, simplemente pon cercano oriente, porque justamente el cercano oriente es parte de esta media luna fértil. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy en claro. Ellos intervienen en Mesopotamia, luego por eso se va a dar lo que es Mesopotamia y Egipto. No puede ser el Nilo, lógicamente, no puede ser, porque el Nilo, aparte, se va trigo, se consumen otras cosas. Entonces aquí, en las 7, pues te da la razón, de nuevo. Los inicios de la agricultura, ahí está. Te está dando la razón. Los inicios de la agricultura datan de 8.000 años antes de Cristo. Los primeros cultivos se realizaron ¿en dónde? Lógicamente en casita, pues el cercano oriente. 8. El tránsito hacia la vida aldeana y la agricultura de cereales surgió en una región denominada, pregunta fácil, pero también a la vez difícil, ¿no? Ahí está, pues Mesopotamia. Ya ves. La etimología del término neolítico tiene connotación de carácter. Uy, uy, uy. ¿Qué carácter? Neo significa nueva. Lítico, piedra. Piedra nueva. Esta piedra nueva tiene carácter tecnológico, seguro. Tiene carácter religioso, Tiene seguro. carácter cultural. Cultural. O económico-social. Ahora te hago dudar, ¿ves? Yo soy malo, yo te hago dudar ahora. Ya estás dudando ya estás muriendo. Ya me cambiaste de letra varias veces ya. Ah, dijiste de avión, ya no sé nada, profe, ya fue la vida. Dado. A ver, piedra nueva. A ver, ¿por qué se le llama la edad de piedra? Ala, ¿por qué se llama la edad de piedra? Hacen herramientas de piedra. Wow, excelente, muy bien. Una respuesta sencillísima te da la respuesta de esto. Si la edad de piedra es en base a las herramientas que hacen, entonces el neolítico será en base a qué? Porque la edad de piedra está dividida en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Todos en base a la piedra. ¿No es cierto? La piedra cambió sus vidas, claro, mejoran la piedra pulimentada. Ya no son simples pandilleros como en el paleolítico, ahora hacen sus piedras, los pulen, los raen, prácticamente lo usan para cortar, raerte, cultivar, todo eso, pues neolítico. Si no es religioso, ya, descartamos religioso. ¿Económico-social? Económico-social, no, tampoco es económico-social. Está entre cultural y tecnológico. Unos me dicen cultural, como he escuchado. Claro, pero profe, cultural, porque pues hay cambios culturales, pero no te está hablando de los cambios que hay en el neolítico, sino te está hablando sobre la etimología del término neolítico, en base a qué connotación está, no hay que confundir. Una cosa es la etimología y otra cosa es los cambios que se dan en ese periodo. Los cambios que se dan en ese periodo son culturales, lógicamente, la invención de la agricultura, la invención de la ganadería, lo que son las formaciones de las ciudades, todas esas cuestiones son de carácter cultural. Pero la etimología de piedra nueva y de edad de piedra son de qué carácter. Etimología de qué términos son. Quiero que me entiendas bien eso, porque estás confundiendo dos cositas que suelen confundirse, sí. La tecnología o no la tecnología. ¿En base a la tecnología o no es en base a la tecnología? ¿O no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque si yo sin su aprobación no puedo hacer nada, así de simple.
Algunos ya volaron ya, algunos ya prácticamente han dicho, profe, estoy volando ahorita. ¿Por qué se llama edad de bronce? Edad de hierro, por los aspectos tecnológicos que hay. ¿Ya? Esta preguntita es medio, como, no medio, es muy difícil en realidad porque es más de interpretación. ¿Está bien? Por mi parte es la D. ¿Está bien? Ahora, si alguien quiere poner cultural, libre de eso. Pero por mi parte es la D. ¿Está bien? Tecnológico. Perfecto. Y la última. Hace más de 10.000 años. Esta pregunta. Se produjo un cambio fundamental en el modo de vida de las poblaciones humanas que se relaciona 10.000 años. Ya. El término de la era glacial y aumento de la temperatura del aire atmosférico. Se termina, empieza el Optimus Climaticus. Estamos hablando del Mesolítico. La domesticación de plantas y animales para garantizar el abastecimiento de animales, de alimentos, disculpa. La desaparición de los dinosaurios y otros depredadores que amenazaban su existencia. Dedito, dicen algunos. 1 y 2. Pero si hablamos de la uno, el término del aire glacial y su aumento de la temperatura del aire atmosférico, estamos hablando del Mesolítico, ¿ya? Si vas a poner la D, vas a hablar del Mesolítico. Ahora, yo te pregunto, ¿en el Mesolítico se da la domesticación de plantas y animales? Se da la de animales, que es el perro, el único. De plantas, algunas, la llamada horticultura. Pero son para generar el abastecimiento de alimentos. Lógicamente, y no todavía. ¿Por qué? Porque su principal acción básica es la caza, pues. Claro. Entonces no puede ser. Entonces, si hablas de la uno, no puede ser la 2. ¿Entiendes? Ahora, la desaparición de los dinosaurios, pues en la época cretácica, eso es de por ley está pues vetada, ni hace 10.000 años, no, ni hablar. Entonces, hace 10.000 años nosotros no estamos hablando del Mesolítico. No, escúchame, mira. Eso pasa porque no lees bien la pregunta. Eso pasa porque no lees bien la pregunta. Eso pasa porque ya de frente te pasaste a la respuesta. No, lee la pregunta, salvaje. Lee la pregunta. ¿Está bien? Estás como Ecuador, estás pensando en los cuartos de final sin haber pasado los grupos, ¿verdad? Mira. 10. Escúchame. Hace más de 10.000 años. Si hace 8.000 años se daba la agricultura, ¿está bien? 10.000 años también igual, pues. ¿Estamos hablando de qué entonces? ¿Del Mesolítico o del Neolítico? 10.000 años. Habla, Larry, habla. Busca en internet, ahí está. Neolítico, ¿cuánto tiene? ¿O estamos hablando del Mesolítico? Habla, pues. Si no me ayudas, yo simplemente te digo la respuesta ahorita. Yo quiero que entiendas. Si no te daría la respuesta hace rato ya. ¿O quieres que te dé la respuesta? Repito nada más. El dinosaurio no, eso es ya, córtalo, no hay ahí. Eso no es. Nada. O bien es uno o bien es dos. Ahora, yo te dejo la respuesta a ti. Ya, para que digan que. Porque ya les dije todo ya. Hace 10.000 años, ¿qué era? ¿Neolítico o mesolítico? 10.000 años, ¿ah? ¿Qué era? ¿Neolítico o mesolítico? Ya, mesolítico. Entonces, ¿es la uno o es la 2? Ahí está, pues. Si fuera neolítico, ¿cuál sería entonces? Si fuera neolítico, ¿cuál sería? La 2.
¿Puede ser la 1 y la 2 juntos? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un Optimus climaticus, ¿está bien? No vamos a hablar de una domesticación para el abastecimiento o una domesticación de plantas y animales para abastecimiento, porque eso ya es neolítico. Ahora, si te pusiera neolítico, ahí sí recién la 2. ¿Está bien? Entonces, hay que entender esa partecita, porque si tú pones de frente 1 y 2, ya fuiste ya, porque ahí ya volaste ya. Ahora, es cierto que la pregunta puede ser pues 10.000 años, ahí es donde yo también ya dudé. ¿Por qué? Porque te pone con años. Y eso es una jalada de pelos en realidad. ¿Sabes por qué te digo? Porque esos 10.000 años, o sea, el mesolítico y el neolítico son variables, en la cual pues el mesolítico tiene una antigüedad de hace 12.000 años. Pero ahora, hace 12.000 años no se dio el Optimus Climaticus. O sea, afirmar que hace 10.000 años se dio el Optimus Climaticus, pues hay que ser bien, pero bien jalado de los pelos para afirmar eso. No se sabe que en ese periodo se dio, pero no hace 10.000 años. Ahora, el otro tiene más de 8.000 años, que es el neolítico. O sea, están por allí nada más. No es que digamos que están muy alejados. ¿Está bien? Bien puede ser 9, pues puede ser 10, el neolítico también. Entonces, hay que tener en claro eso. Pero aquí creo que ya se está relacionando un poco a lo que es el mesolítico. ¿Ya? Pero ya te dije la respuesta, pues. Si es neolítico, lógicamente es esto. Si es mesolítico, es esto. Entonces podemos poner neolítico. Mesolítico, disculpa. La respuesta, avioncito. ¿Eh? Bueno, chicos, con esto hemos culminado el día de hoy. Espero que les haya servido y si no, pues lógicamente, pues persínate nada más para el examen de admisión. ¿Está bien? Bien, chicos, ¿ninguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? ¿Preguntitas? ¿Acciones? ¿Desacciones? Nada. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, la 3, ¿cuál era? Mira este salvaje. No, no, Leslie, man, no, así no viene el examen de admisión. El examen de admisión viene más papayita todavía. El examen de admisión viene más papayita. Un profe me hizo dudar esto de mi existencia. Eso es porque no tienes existencia. ¿Existes de verdad? ¿Existirás de verdad? No, no viene así el examen de admisión. Si eso les preocupa, no va a venir así el examen de admisión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente pues es muy complicado. No es muy complicada, sino es muy, ¿cómo se dice? No redundante, sino pues muy, de mucho level en realidad. Ya pongamos de esa forma, muy precisa también. Así que no, el examen de admisión viene mucho más fácil. Fácil, fácil, fácil. Te digo yo porque yo he dado el examen de admisión, porque me he quedado dormido todavía. Así que fácil, fácil. Así que no te hagas eso, ¿ya? Muy bien. 9:56, chicos. Sigan estudiando, por favor. Ya mañana tienen un descanso. Sigan estudiando igualmente. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por tu atención.